Shalom para todos, amados hermanos que les gusta el estudio de las Sagradas Escrituras. El Eterno los bendiga de una manera muy especial. Muchas gracias por estar mirando este video. En este video vamos a estar encontrando un código oculto en las Sagradas Escrituras a través de la figura del asno y el cordero. Vamos a mirar el pasaje de Juan 1:29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí nos está hablando de un cordero, en específico el Cordero de Dios. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí otra vez nos está hablando de un buey y de un asno. El asno es lo que vamos a estar mirando en la figura del asno y del cordero, pero también todo el tiempo en las escrituras se nos habla de un buey y un cordero. En Éxodo 21:33 dice: y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, dice que el dueño de la cisterna debe de pagar. Entonces aquí nos vuelve a hablar de un buey y de un asno y de un pozo. Las escrituras muchas veces nos están hablando de un pozo, de un buey, de un asno y de una mujer, pero en esta ocasión vamos a estar sacando el código del asno y el cordero. En Jeremías 31:18 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Un novillo es lo mismo que un buey, simplemente lo pusieron en una palabra diferente. En Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí nos está diciendo que Efraín subió como un asno montés. Y en Éxodo 13:13 nos está hablando del primogénito del asno. Este versículo va a ser la cereza del pastel. Este estudio está muy importante, muy interesante. Los invito a que se queden hasta el final. Y esta es la cereza del pastel. Al final de todo este estudio vamos a estar viendo Éxodo 13:13. Y nos va a abrir un contexto, nos va a dar una claridad a las escrituras a través cuando leamos este pasaje. Lo vamos a dejar para lo último. Los invito a que se queden hasta el último. Este estudio está muy muy interesante y muy muy bonito. A continuación vamos a empezar con el estudio. Voy a borrar estos pasajes y vamos a empezar a buscar todos los pasajes donde aparece el buey y el asno y el cordero codificados en las Sagradas Escrituras. Hermanos, les quiero dar las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal y que han estado mirando los videos, dando like, dejando sus comentarios. El canal ha estado creciendo bastante los últimos días y primeramente le doy gracias al Eterno, al Todopoderoso, y también a cada uno de ustedes que han estado apoyando el canal. Les prometo seguirme esforzando y seguir estudiando para traerles buenos estudios, buenas revelaciones y buenas interpretaciones de la santa palabra del Eterno. A Él sea toda la gloria y la honra. Hermanos, si miramos en las Sagradas Escrituras, hay 4 niveles de interpretación: Peshat, Remes, Drash y Sod. El Peshat es lo que está escrito y los otros niveles son cuando tú puedes interpretar un texto con otro texto y así sucesivamente, que conoces figuras, números, palabras, todo lo referente a la palabra del Eterno. Entonces, en la Escritura nos habla mucho de un Cordero de Dios, del Cordero de Dios, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el tiempo nos está hablando de un asno y de un buey. Muchas veces sale un asno, un buey, un asno, un buey, un asno y un buey. Entonces nosotros debemos de entender cómo interpretar cada una de las figuras. Por ejemplo, en Jeremías 31:18, en Juan 1:29 nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabemos que Jesús es el Cordero. Ahora en Jeremías 31:18 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido.
Efraín nos está diciendo que es un novillo indómito. Un novillo es un buey, es un toro al que lo castraron. Entonces Efraín es un novillo, es un buey. La escritura nos habla mucho de un buey. Entonces aquí nosotros estamos entendiendo que Efraín es el buey, es un novillo. Efraín representa a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Tengo otro video muy bueno, en las pantallas finales se los voy a poner, de las 10 tribus perdidas y la profecía que se cumplió en el 2008 para todos los que no la hayan visto. Cuando se termine este video, en la pantalla final les voy a dejar este estudio que se cumplió en el 2008 que habla de las 10 tribus perdidas. Efraín es el representante de las 10 tribus perdidas, la casa de Israel, la casa del norte. Debemos entender las profecías en las escrituras. A veces las profecías son para las 12 tribus, a veces son para la casa de Judá, y a veces son para la casa de Israel o para la casa de Efraín o la casa de José. Entonces cuando nosotros estudiamos las escrituras debemos de saber a quién se refiere cada profecía, porque por eso no se entienden las escrituras, porque uno no sabe a quién de las dos casas les está hablando, o si le está hablando a las 12 tribus completas. Aquí nos está diciendo que Efraín es un novillo indómito. Quiere decir que no está domado, que no se deja domar, que es salvaje. Entonces en Oseas 8:9 también se nos está hablando de lo mismo. En Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aquí nos está hablando de que Efraín que Efraín subió a Siria como asno montés. Fue cuando los conquistaron los asirios, que se los llevaron de Samaria en el 722 a.C. a las 10 tribus perdidas. Se me hace que el rey era Salmanasar, o no recuerdo bien. Entonces aquí nos está diciendo que Efraín es un asno montés. Efraín es un asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Entonces Efraín es un asno y es un buey. En las escrituras todo el tiempo nos está hablando de un asno y de un buey. Ahora, si nosotros entendemos el concepto de que Efraín es un asno y Efraín es un buey, vamos a entender muchos pasajes de las escrituras donde se nos está hablando del asno y del buey, del asno y del buey. Les voy a leer Jeremías capítulo 2, versículo 24 y versículo 26. Jeremías capítulo 2, versículo 24. Dice: asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Y en el versículo 26 nos da el contexto de a quién le está diciendo el Eterno que es un asna montés. En el 26 dice: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. La casa de Israel es la casa de Efraín, o son las 10 tribus perdidas, o el reino del norte, que se fue entre los gentiles y se gentilizó y dejaron de guardar los mandamientos y dejaron de saber que pertenecían al reino, al pueblo del Eterno. Entonces aquí ya sabemos que Efraín o las 10 tribus son un asna y son un buey. Ahora, con este concepto vamos a ir a los pasajes donde se nos está hablando del asno y del buey, y vamos a poder entender las escrituras con otra visión, desde otro punto de vista, y esto está muy importante y muy interesante. A continuación voy a borrar esto y vamos a buscar pasajes donde se nos esté hablando del buey y del asno, y ya con este conocimiento los vamos a decodificar, vamos a abrirlos y vamos a poder entrar en el pasaje y tener otro conocimiento más que no contradice el Peshat. Ninguna revelación que alguien tenga en las escrituras puede contradecir el Peshat. El Peshat es lo que está escrito. No hay ninguna revelación. Por ejemplo, Jesús dice: no vino a abrir la Torá ni los profetas, y yo no puedo tener una revelación de que sí vino. Nunca ningún, ni el Remes, ni el Drash, ni el Sod, que son los otros 3 niveles de interpretación de las escrituras, pueden contradecir al nivel 1, que es el Peshat, y que es lo que está escrito. Lo que está escrito y no se puede contradecir. A continuación voy a borrar esto y vamos a buscar el asno y el buey en los pasajes de las escrituras, y con este conocimiento vamos a sacar muchos códigos que están ocultos.
Hermanos, vamos a mirar Éxodo 21:33 y el Salmo 1. Ahora con este conocimiento que tenemos de que a Efraín o a las 10 tribus se les reconoce como un asno montés o como una novilla indómita. O sea, Efraín y las 10 tribus perdidas, el reino del norte, la casa de Israel, son un asno o un buey, así se les representa. Entonces vamos a sacar códigos que están en las escrituras. Antes les quiero leer en Éxodo algunos pasajes que hablan sobre el asno y sobre el buey. Todo el tiempo están unidos el asno y el buey en las escrituras, casi todo el tiempo. Dice Éxodo 22:9: en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. También el cordero también está unido a estos otros dos personajes, estos dos códigos o figuras que están en las escrituras. Aquí nos está hablando de sobre buey, sobre asno y sobre oveja. Éxodo 22:10: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado y fuere llevado sin verlo nadie. Éxodo 23:4: si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Ahorita vamos a sacar códigos de este pasaje. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien lo ayudarás a levantarlo. Este pasaje también está muy interesante. Éxodo 23:12: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva del extranjero. Aquí también nos habla de buey y de asno. Éxodo 34:20: pero redimirás con el cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Aquí también nos está hablando de un cordero y de un asno. Hermanos, vamos a mirar ahora sí el pasaje de Éxodo 21:33, donde nos está hablando de un buey y de un asno. Y con el conocimiento que ya tenemos de que las escrituras, cuando hablan de un buey o de un asno, se refiere en un modo alegórico, se refiere a las 10 tribus perdidas, a la casa de Israel, al reino del norte, a todos los que se fueron al exilio y ya nunca regresaron. Entonces vamos a sacar más información de este texto. Éxodo 21:33 dice: y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces el dueño de la cisterna tiene que pagar el daño que le puede causar a un buey o a un asno cuando caen dentro de esa cisterna. Vamos a mirar el Salmo 1, que nos va a dar más información. Entonces aquí nos está diciendo las escrituras que el hombre que guarda la Torá representa los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en hebreo Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. El hombre que guarda, pero también se puede referir a todas las escrituras, a toda la Biblia. Nos está diciendo que el hombre que guarda las escrituras es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces las escrituras son como una corriente de agua. Hay muchos pasajes que nos está hablando de este concepto, de que las escrituras son como una fuente de agua, un manantial de agua, aguas vivas, un agua limpia. Entonces la escritura, la Biblia, es una corriente de agua, representa el agua. Entonces vamos a volver a regresar al pasaje que acabamos de leer ahorita, Éxodo 21:33, dice: y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no la cubriera, y cayera ahí buey o asno. Entonces si alguien abre un pozo o cava una cisterna, en otro nivel de interpretación, en un nivel alegórico, no en el Peshat, esto se puede interpretar como un pastor, una persona, como quiera que se haga llamar, pastor, papa, sacerdote, hermano, líder, cualquier nombre que se ponga a la persona. Esta persona empieza a dar una enseñanza con las escrituras, y ahí cae un buey.
el dueño de la cisterna o el dueño de la iglesia, de la congregación, tiene que pagar por el buey. El buey es Efraín. Por ejemplo, Efraín son las 10 tribus perdidas. Efraín está regado por todo el mundo. Entonces yo me hago llamar maestro de las escrituras y reúno un grupo de gente. Ahí estoy cavando una cisterna y les estoy brindando agua. Pero esta agua no es el agua original, no es el agua verdadera. Porque les digo que la Torá ya está abolida, que los mandamientos del Eterno no sirven, que Cristo clavó los mandamientos en la cruz, que yo no tengo que hacer nada porque ya Cristo lo hizo. Yo no tengo que guardar el Shabbat porque ya Jesús lo guardó. Yo no tengo que guardar el mandamiento de no robarás porque Jesús no robó. Entonces ellos dicen que no guardan el sábado porque Jesús lo guardó por ellos. Ok, entonces también con esa forma de interpretar las escrituras me está diciendo que yo puedo robar. ¿Por qué? Hay un mandamiento que dice no robarás, pero como Jesús no robó, Él ya guardó ese mandamiento por mí, entonces ahora yo puedo robar. Si usamos esa forma de interpretación que usan ellos porque no les gusta guardar el sábado, prefieren escuchar a la iglesia católica y obedecer a la iglesia católica y a Constantino en el año 300 y feria que cambió el sábado por el domingo. Entonces con esa forma de interpretar las escrituras, ellos están cavando una cisterna y ahí está cayendo un buey o un asno. Efraín, las 10 tribus perdidas que están regadas, están regalando a estas iglesias, no importa el nombre que les pongan, y ahí les están dando una falsa doctrina. Entonces cada persona que se hace llamar maestro y está dando falsa doctrina y está diciendo mentiras, y está contradiciendo las sagradas escrituras, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, esa persona tiene que pagar por ese buey o por el asno, tiene que redimirlo, tiene que pagar cuando cae un buey o un asno en una enseñanza falsa. Estos hombres le van a dar cuenta al Eterno. Aquí con este pasaje se nos está diciendo, Efraín es el buey y Efraín es el asno. Debemos de tener mucho cuidado con qué enseñamos. Todo esto que yo les estoy enseñando, a mí no me deben de creer, deben de buscarlo en las escrituras, deben de pensar, deben de meditar, deben de pedir al Eterno que Él les brinde entendimiento, porque yo soy un hombre igual que cualquiera de ustedes que está viendo este video, y yo tengo todo el derecho en estar equivocado, porque soy un ser humano. Ahora, si yo me doy cuenta después que yo estoy equivocado con esta enseñanza, yo hago otro video y explico, y digo, ¿saben qué? Estaba equivocado, y no me da pena, porque soy un ser humano y tengo todo el derecho del mundo a estar equivocado. Les pido que cada uno de mis videos que vean y cada enseñanza no me crean. Búsquenlo en las escrituras. Si está en las escrituras, entonces yo estoy en lo correcto. Si no, yo estoy equivocado y no pasa nada. Si alguien me comprueba con las escrituras que yo estoy equivocado en algún comentario o en algo, yo salgo y pido disculpas y no pasa nada porque soy un ser humano. A continuación vamos a mirar otros pasajes de las escrituras para seguir encontrando el buey y el asno. Ahora que ya sabemos que el buey y el asno son Efraín, las 10 tribus perdidas, o la casa de Israel, o el reino del norte. Hermanos, ahora con todo este conocimiento que hemos adquirido, y que ahora ya sabemos que el buey y el asno representan a Efraín, o las 10 tribus perdidas, entonces vamos a mirar otra vez Éxodo 23, versículo 4 y 5, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Y hay más pasajes, en Deuteronomio también están más pasajes donde el asno está caído debajo de su carga o está extraviado. O sea, las 10 tribus andan extraviadas, andan perdidas. Entonces nosotros debemos de llevárselas a su dueño, al dueño de las 10 tribus, que es el Eterno, el Todopoderoso, y su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, si nosotros encontramos a Efraín extraviado, a las 10 tribus, a cualquier persona de las 10 tribus extraviada, dentro de los testigos de Jehová, dentro del cristianismo, del catolicismo, del mormonismo y de cualquier otra religión, nosotros debemos de llevárselo a su dueño, debemos de explicarle cuál es la verdadera interpretación de las escrituras, y entonces lo estamos regresando con el dueño, con el Eterno, a ser parte del pueblo de Israel, no andar metido en las religiones. También vamos a mirar el pasaje de Mateo 11:28, que nos va a dar más
nos va a dar más revelación a este pasaje que acabamos de leer, donde el asno cuando lleva carga está trabajando, está haciendo un trabajo. Vamos a ir a Mateo 11:28, donde el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, conocido como Jesucristo, pero su nombre es Yeshua, el Mesías. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando yo estaba dentro de la religión cristiana, se me enseñó que este versículo aquí decía: cuando uno está trabajado y cansado, que sales de tu trabajo cansado o que estás metido en drogas, en alcohol y todas esas cosas, y llegas a los pies del Señor y el Señor te quita toda esa pesada carga, entonces Él te pone otra carga más liviana, que es la palabra de Dios y todo eso. Y esto tiene cierto sentido, pero cuando nosotros conocemos las escrituras desde el punto de vista hebreo y leemos este pasaje se puede interpretar así. Dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, una persona trabajada y cansada son todos los mandamientos que nos ponen los hombres. Por ejemplo, el buey, este buey que estaba caído bajo su carga, el hombre, su dueño, su amo, le puso peso, le puso carga, tal vez le puso leña o productos agrícolas o alguna cosa que estaba transportando este buey, o sea, Efraín, o este asno. El asno es el que estaba cargado. Entonces, los hombres sacan su forma de interpretar las escrituras, también es un yugo, es una carga que nos ponen. Por ejemplo, yo voy con un pastor y según este pastor interpreta las escrituras, va a ser el peso que yo voy a llevar sobre mi espalda. Me va a decir: no hagas esto, puedes hacer esto otro. Esa es la carga que habían puesto sobre este asno. Entonces Jesús dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. O sea, en ese tiempo los fariseos imponían pesadas cargas que ellos no las llevaban, pero querían que otras personas las llevaran. Eso de poner pesadas cargas era la forma en que ellos interpretaban las escrituras, y todos los takanot y otras cosas que no están dentro de la escritura, dentro de la Torá o del Tanaj, y ellos inventaban muchos mandamientos arriba del mandamiento para proteger el mismo mandamiento, pero después se hacía muy difícil guardarlos porque eran demasiados mandamientos. Para guardar el mandamiento del sábado había muchos mandamientos arriba de ese mandamiento. Entonces eso es la pesada carga. Dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, yo les voy a quitar toda esa carga y les voy a dar una correcta interpretación de las escrituras. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Al momento que dice lleven mi yugo, significa que debemos de llevar la interpretación que el Mesías le vino a dar a las escrituras, y dejar todos esos mandamientos de hombres, ya sean del cristianismo, del catolicismo o de nuestros hermanos de la casa de Judá, que ellos tienen muchos takanot, ellos tienen muchos mandamientos que no están dentro de las escrituras. Y dice Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo significa porque mi forma de interpretar las escrituras es fácil y ligera es mi carga. O sea, la forma de interpretar es una forma fácil, no te la va a hacer difícil. Entonces aquí, al mirar todo lo que sucede en las escrituras, podemos entender que Efraín, el asno, ha sido cargado, lo cargaron, y si tú te lo encuentras por ahí extraviado en alguna falsa religión, entonces tú le debes de mostrar el correcto camino para que el asno, debes de tomar al asno y llevarlo a su creador, a su dueño, a su amo, al eterno. Y debemos de enseñarles que son parte de la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas. Si el video les está gustando, les pido que se suscriban al canal, que dejen un comentario, un like, y si ustedes conocen a alguna persona que le pudiera interesar este conocimiento de las escrituras, compártanlo por favor. A continuación vamos a ver otro pasaje más de las escrituras y vamos a seguir encontrando más códigos secretos entre el buey, el asno y el cordero. Hermanos, gracias por continuar mirando este video. Les quiero informar que el siguiente video que vamos a hacer va a ser a través de sacar el código de las escrituras de cuando Jesús le pide a los discípulos que vayan y desaten un pollino, dice,
en la Reina Valera. Es el hijo de una burra que estaba atado, y él les dijo, vayan y desátenlo y tráiganmelo. Y después él entró montado en él a la ciudad de Jerusalén. En el siguiente video vamos a mirar este pasaje de las Escrituras, y vamos a extraerle toda la información que tenga a través de las Escrituras. Debemos de recordar que la Biblia se interpreta a sí misma, es un libro que se interpreta a sí mismo. Nosotros buscamos una palabra en la Escritura y no la entendemos o algo, pero hay en otro pasaje de las Escrituras donde le da luz a este pasaje que no podemos entender. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros con el asno y el cordero. En esta ocasión vamos a mirar estos tres pasajes. Dice, primera de Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Oseas 8:9 dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín son las 10 tribus perdidas. Son las 10 tribus perdidas. Entonces las 10 tribus perdidas son un asno salvaje. El asno representa a las 10 tribus perdidas, la casa de Efraín o la casa de Israel, el reino del norte. El asno son las 10 tribus que están perdidas. Ahorita en Jerusalén únicamente están Judá y Benjamín. Hay 10 tribus esparcidas por todo el mundo. Y son representadas como un asno salvaje, como un asno. Y esta es la cereza del pastel que les había prometido que íbamos a dejar para lo último. Éxodo 13:13 dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Si tú tienes una asna, esta asna pare, el primogénito, el primer animalito, el primer burrito, el primer hijo de la asna, tiene que ser sacrificado. La persona lo tenía que llevar al templo y le quebraban la cerviz, lo desnucaban o algo así, y tenía que ser ofrecido al Eterno. Pero si esta persona se agradaba con este animalito, con este burrito, y decía, yo quiero este asno y no lo quiero sacrificar, entonces la persona, en lugar de sacrificar un asno, sacrificaba un cordero, llevaba un cordero. El asno representa a las 10 tribus perdidas que se fueron a la dispersión, pecaron, no se quisieron arrepentir y ya no podían regresar. Hasta el 2008 se cumplió la profecía. Entonces, para poder redimir a las 10 tribus perdidas, a la casa de Israel o la casa de Efraín, se tenía que ofrecer un cordero. Entonces, desde Éxodo 13:13 ya estaba profetizado esto, que Jesús iba a ser sacrificado para que el asno no muriera. El asno tenía que ser sacrificado, pero el Eterno le complació dejar al asno con vida, no quiso sacrificar al asno. Entonces él tenía que ofrecer otro sacrificio por ese asno. Entonces por eso envió el cordero. El cordero fue sacrificado y el asno salvó la vida, aunque el asno iba a ser sacrificado, pero el Eterno no lo quiso sacrificar y por eso fue inmolado un cordero y el asno salvó la vida. Aquí está muy claro todo este pasaje. Si no quieres sacrificar el primogénito del asno, ofreces un cordero y le salvas la vida al asno. Hermanos, gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente video. Que el Eterno les bendiga de una manera muy especial. Shalom, shalom.